Lo tengo a Pablo Romá, director de Circuito Consultora. ¿Qué tal, Pablito querido? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo les va? Nuevamente aquí con nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito de política para analizar cómo está la cuestión con respecto básicamente al poder del presidente. Hablábamos de las PASO hace un ratito nada más y de la decisión del presidente de decir básicamente que no puede bajarse, ¿no? O de no decir que... no va a competir. Que no puede subirse, claro, básicamente, ¿no? Tenemos un presidente, según lo que has investigado y lo que ves en cada una de tus investigaciones. ¿Tenemos un presidente con poder en Argentina o no? Bueno, es compleja la respuesta a la pregunta, porque el poder es algo que, bueno, se ejerce, pero también es algo que se construye. Y yo creo que el Frente de Todos ha tenido una disputa en términos de la construcción de ese poder. Me parece que el peso de Cristina Fernández de Kirchner condiciona bastante otras y formas de construcción de poder. El presidente ha intentado construir su poder en base a los consensos, a los acuerdos, digo, ¿no? Reuniéndose con todo, y eso fracasó. Digo, no por la estrategia misma, eso es sino porque aquellos con los que quería acordar algo no estaban dispuestos a cumplir nada. Entonces me parece que esa estrategia de construcción de poder quedó claramente manifiesta su fracaso con la asunción de Sergio Massa en economía. Y ahora me parece que estamos en un contexto donde, bueno, claramente esas tres patas del Frente de Todos se nota, bueno, cuál es el rol dentro del gobierno. Y creo que el presidente se ve un poco desplazado en términos de la centralidad que tiene, y parte de todas estas discusiones en los últimos días tienen que ver me da la sensación a mí, con el reconocimiento de ese lugar un poco más corrido. La pregunta también sería, para analizarlo, y te corro un poquito más de la consultoría, quizás te llevo más a la parte psicológica, ¿qué es lo que necesita un presidente en la Argentina para ser presidente, no? Porque es muy complicado, y en un momento lo completábamos con el análisis de Macri diciendo: a las 7 de la tarde yo llego a Olivos, pongo Netflix y se terminó el día. Entonces, 24x24 para un presidente en la República Argentina es complicado, es difícil. Hay que estar muy preparado, muy focalizado, muy consciente. Se te escapa una hormiga y te mata hormiguero. ¿Se entiende lo que voy, no? Más, con lo que me acabas de decir, él quiso acordar, pero aquellos no querían acordar. ¿Cómo es a veces para luchar contra la tormenta? Parte de esto es personalidad, focalización, estar preparado psicológicamente, o pura y exclusivamente son cuestiones de la política que diluyen el espíritu de algunas cuestiones. No, desde ya que el componente subjetivo tiene importancia, tiene peso, digamos, ¿no? Las características de los distintos presidentes incide también a la hora de gestionar. El carisma de Menem, más allá de su política, no era el mismo que el de la Rúa. Algunos lo disfrutan y otros lo sufren, ¿no? Claro, bueno, también eso incide, es como un síntoma de la gestión, lo subjetivo. Y después yo creo que las decisiones políticas, y a la hora de tomar decisiones, tener un rumbo claro y saber a quién defiendo y contra quién me enfrento en cada situación. Digo, porque eso es parte también de la política. Cuando tomás una decisión, te defendés a alguien y te enfrentás a otro. Y creo que la idea de esto de los grandes acuerdos, de no pelearse con nadie, me parece que en Argentina no funciona. Ahora, Pablo, decías cierta paz que venía sucediendo en el gobierno, sobre todo de la asunción de Massa. Esta semana parece haber cambiado. ¿Qué escenario ves? Hoy se presentó ya un proyecto para que se suspendan las PASO, justo el mismo día en que Alberto Fernández nos entrevista y dice quiero que haya PASO. Habló Máximo Kirchner esta misma semana, hubo un tuit ahí de Cristina con un misil hacia Alberto Fernández. Digo, ¿vuelve otra vez la interna a cielo abierto del gobierno? Y es difícil que no aparezca porque está muy marcada, digamos, ¿no? Si vos tenés que discutir públicamente el aumento, la autorización del aumento de las prepagas, es porque pasan muchas cosas por abajo, digamos, ¿no? Muchas discusiones. Y yo creo que en ese sentido las decisiones esto que decía recién, tienen su peso, ¿no? ¿A quién defendés y a quién afectás? Y a quién afectás. Y yo creo que parte de eso es el problema que hoy discute el Frente de Todos, digamos, porque cuando uno mira en términos de encuestas, digo, la clase media es el sector que más ha sufrido
la pospandemia en términos de retroceso económico. Porque la política del gobierno con los bonos, con la asistencia a los sectores más vulnerables, bueno, está presente. Ahora, en los sectores medios, no. En los sectores medios, no. Y eso es un problema grande para el gobierno. ¿Y qué es lo que dicen esos sectores? ¿Cuál es la principal preocupación o ocupación? No, la principal preocupación es la inflación. La principal preocupación es la inflación. Los ingresos hoy en Argentina es la preocupación A la gente mayoritaria. le pregunta, che, ¿te interesa lo de la interna del oficialismo? ¿Quién va? Mane, Macri, Patricia Bullrich, Larreta, Alberto se presenta, no se presenta, hay paso, no hay paso. ¿Lo tienen presente? ¿Está en la agenda de la gente eso? ¿En la clase media, digo? Sí, hay sectores que sí, digamos, porque hay sectores que están muy politizados, la polarización política incide en la sociedad, y después hay otro sector que toma más distancia, que no se referencia en ningún político, en ningún espacio, y está esperando que la política también le resuelva parte de sus problemas y sus demandas. Un corolario de esto es que cuando uno pregunta por el estado de ánimo, las mayorías, pesimismo e incertidumbre. Incertidumbre y pesimismo. ¿Aparece angustia ahí o no? Y yo creo que la incertidumbre forma parte de esa sensación. Nosotros no lo ponemos en esas categorías, pero aparecen. No hay bronca, hay pesimismo e incertidumbre, digamos, ¿no? Y un poco lo que charlaban recién sobre los jóvenes. Y bueno, no hay organización de los jóvenes enojados, movilizan por sus demandas, salvo lo de los colegios en la ciudad de Buenos Aires. Sí, o los jóvenes, mirá a dónde voy a ir, los más jóvenes que vi movilizándose. Los jóvenes residentes ya recibidos de médicos. Claro. Mirá hasta dónde va esa movilización de jóvenes, pero ya por un laburo que están haciendo, que no son tan jóvenes, ¿no? Entonces creo que hay un proceso de desmovilización. Vos mirás el retroceso del ingreso, ¿no? Los salarios, y mirás el nivel de conflictividad, y es bajísimo el nivel de conflictividad. De los trabajadores me refiero. Claro. Es bajísimo. Es bajísimo. Entonces, ahí hay muchos problemas, muchas variables que se cruzan, y esto de la desorganización yo creo que es un factor muy fuerte que se refleja en esto, en el pesimismo, en la incertidumbre. Mirá qué punto interesante tocaste, ¿no? Porque me imagino que esto en las mesas de reuniones ante consultoras y análisis, dentro del gobierno esto se analiza. Porque es verdad lo que decís. Más allá de los piquetes en la 9 de julio, el acampe y demás, el nivel de conflicto, para lo que tendría que pasar en Argentina, es muy bajo. Es muy bajo. Y sobre todo el conflicto laboral. Hablo a nivel país, ¿eh? Acá vemos lo que pasa el 9 de julio, pero vos estás en Mendoza, estás en Bariloche, Curuzú, Cuatiá, Charata, Balcarce, en Mar del Plata. No hay, a ver, no digo que no hay, no tiene el grado de lo que sucede acá en el Obelisco en la capital federal. Desde ya. A nivel país, es cierto lo que vos decís, no es tan grosso el nivel de conflicto, pero sí existe esto que vos decís, ¿no? El sufrimiento, el pesimismo, la preocupación por la inflación, que no te alcanza la guita. ¿Por qué es eso? ¿Entra la resignación ahí también? Eso, ¿qué es? ¿Hay resignación? Acostumbrarse, resignarse, ¿qué es? Mirá, yo soy sociólogo, nosotros utilizamos una palabra que es disciplinamiento social. Digamos, disciplinamiento social. Y esa es la forma en la que se ejerce. Cuando vos ves en términos discursivos, pero también en términos reales, una ofensiva contra los sectores populares, y bueno, forma parte de esa ofensiva, ¿no? El crecimiento de las posiciones de derecha más radicalizadas. Quienes pasan a la acción son los movimientos de derecha más radicalizados. Bueno, forma parte de ese disciplinamiento social frente al conjunto de la sociedad, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, los jóvenes, ¿no? Entonces, y a eso acompañado por el disciplinamiento económico que te lo da la inflación. Claro. Vos sabés que, me acordaba porque hablaba el otro día con alguien cercano a Horacio Rodríguez Larreta que decía, mira, si hay bronca, cuando hay bronca se vota más a los extremos. Le hace, bueno, hablamos de la interna de Patricia Bullrich, Milei. Si hay descontento, digamos, ahí es donde algunas posiciones más de centro, ellos decían por Larreta, tienen más chance. Digo, por lo que decís, lo que estás viendo en la sociedad, ¿podría ahí tener más chance una opción primero de la oposición? ¿Esto ya lo das como descartado para el año que viene o no?
No. El escenario electoral es un escenario muy abierto. Hoy no podés descartar nada. Básicamente por esto mismo. Tenés casi un 20%. Nosotros medimos mucho la provincia de Buenos Aires. Sí. Casi un 20% que no se identifica con nadie, que hoy no se siente cercano a ningún dirigente, a ningún espacio político. Y, ¿20%? Sí, digo... Son tendencias, sondeos de opinión, digamos, ¿no? Después, en el propio proceso, eso va bajando. Pero... Hacen preguntas, si querés, por partido político. ¿Cómo está hoy la provincia de Buenos Aires? Sí, nosotros trabajamos un poco eso para ver cuáles son los puntos de partida de los distintos espacios. ¿Y qué número te dan? A ver. Mirá, en términos de cercanías políticas, hoy el kirchnerismo tiene alrededor del 20%, 21%. Sí. Cuando vos juntás pro y radicalismo te da un poco más, 25, 26. Y después tenés, los libertarios con un 10%, que no es lo mismo cuando vos preguntás por Milei, digo, ¿no? Okay. Y tampoco es lo mismo cuando preguntás por Expert. Son distintas referencias. ¿Y cuando preguntás por Milei? No, y Milei... ¿Qué te da? En provincia de Buenos Aires, ¿eh? No, Milei un poquito más. A veces en distintas muestras, a veces el 15, a veces el 12, a veces un poquito menos. O sea, pero... Varía mucho. El kirchnerismo hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿me decís que representa un 20-25? Sí, como espacio político. Como espacio político. Está bien. ¿Y Milei, un 15? Pero es distinto. Ahora, si vos decís Cristina Fernández de Kirchner tiene un nivel de aceptación y de cercanía mucho mayor. Ok. ¿Entendés? Okay. O sea, porque ahí, cuando vos preguntás por nombres propios, es distinto que cuando preguntás por espacios políticos. Ok. Esa es la diferencia. Se entiende. Esto no es... por eso te preguntaba por partido político. Esto no significa intención de voto. No. Sería apresurado suponer que eso es intención de voto. Hoy es de donde se parte. Uno podría decir es un reconocimiento de los núcleos duros, más activos, los que más se pronuncian, pero con casi un 20% de aquellos que hoy no toman ninguna definición, es difícil suponer eso. Claro. Y además tenés el otro problema que es, como vimos en la última elección, el ausentismo. Claro. Que eso es un problema y que las fuerzas políticas tienen que trabajar para que eso no suceda, para que la participación electoral sea mayor, pero la tienen que trabajar. Claro. ¿De cuánto fue el ausentismo? Más o menos ¿qué fue? No me acuerdo, pero alrededor del 60 y algo. De participación, 60 y algo. Sí, es un montón. Pero no, te preguntaba esto en provincia de Buenos Aires porque me parece llamativo, ¿no? Una provincia históricamente justicialista, ¿no? O kirchnerista, que haya un 20% indefinido. Que el partido... Digo, al frente de todos, ¿no? Más allá del justicialismo, el peronismo, tenga hoy un 20, casi lo mismo que indefinidos. Sí. Y que los libertarios tengan un 15. Más. Sí, como espacio, como partido, menos, mucho menos, la mitad. Pero está bien. Pero digo, es un cambio en la balanza, ¿no? Se empieza a pensar distinto la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Sí, yo creo que hay lazos que se van desintegrando. Hay ciertos lazos identitarios que quizás en el conurbano, en sectores de la provincia, estaban más anclados, como esto, ¿no? En la identidad peronista. El problema son las respuestas a las demandas. Claro. El problema es la respuesta a las demandas. Y cuando vos tenés este nivel de discusión interna acerca del rumbo del gobierno, acerca del rumbo económico, y tampoco es tan claro. Digo, ¿no? Como decís, soy peronista, pero digo, te cuesta ubicarte también, ¿no? Sí, es cierto. La referencia al kirchnerismo... Se te empieza a desteñir la camiseta. Es distinta de la referencia de este gobierno. Digo, hoy se discute que el gobierno ajusta por la propia crisis económica, las necesidades que tiene el gobierno. Entonces, que no es lo mismo que los 12 años del kirchnerismo. Entonces, claro. Ahí se empiezan a cruzar y esta identidad a veces, se ve cuestionada. No digo que esté rota y que haya una tendencia indeclinable, pero sí hay una crisis en términos de, ¿qué significa? Esto es como tener al abuelo, al tío o al padre, ¿viste? Esos pibitos. Y al principio le preguntan, papá, ¿me das para ir a comprarme caramelo? Sí, toma. ¿Puedo comprar un chupetín? Sí, toma. Tío, ¿me llevas a comprar un helado? Sí, toma. Y de repente me decís, ¿te comes, tío?
No, hoy no se puede. Como pibe, sin pensar. Pero si me llevas siempre. No, pero hoy no se puede. ¿Por qué? Porque hoy no. Al otro fin de semana, y tío, mañana compré. Y hoy tampoco. Y ya no lo querés tanto como antes el tío, ¿viste? Ya no lo querés tanto el tío como antes. El tío bueno que me lleva a tomar helado. Y de repente empezás a buscar otro tío. No, y aparte también se instala que, bueno, todos los espacios han fracasado, digamos, ¿no? Quería preguntarte, Pablo, pero entonces vamos, un poquito lo dijo Ale, lo decía también Gonza, vamos otra vez a una elección polarizada entre los propios, en la propia oposición surgió los halcones y las palomas, quién es más moderado, quién grita más, quién grita menos. Vamos otra vez entonces a un enfrentamiento polarizado, completamente polarizado. Mirá, yo haría una distinción. Una es cómo se ordena el escenario electoral. Puede haber distintas expresiones, distintas fuerzas que no sean dos claramente. Sí. Ahora, cuando vos mirás la discusión política, es una discusión polarizada. La discusión política es kirchnerismo, antikirchnerismo, populismo, antipopulismo. No hay otra instancia de discusión pública. No hay una sola idea. Yo no veo otra idea que rompa esa polaridad. Ahora, después, ¿cómo se construye y se ordena el escenario electoral? Bueno, hay que verlo, porque hay que ver cuál es el crecimiento de Milei, digamos, de acá a la elección, hay que ver cómo se ordena el kirchnerismo, hay que ver cómo se ordena Juntos. Digo, no está tan claro eso. Entonces, yo digo, una cosa es el ordenamiento electoral, la cantidad de candidatos que puede haber, la cantidad de expresiones que pueden haber. Sí. Puede ser que no sea polarizado. Ahora, cuando uno mira la discusión política, y yo creo que es polarizada. Polarizado. Pablito, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias de verdad.